Vamos a tener unas palabras de oración antes de escuchar lo que el Señor tiene para decirnos en esta noche. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu camino, para que un día, cuando tú vengas de regreso a buscar a tu iglesia, podamos ir contigo a esa eternidad para siempre. Ahora, Señor, ayúdanos a atesorar en nuestro corazón, en nuestro interior, todo lo que tú nos vas a decir en esta noche por medio de tu palabra. Bendice, Señor, esta congregación y bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí presentes, que tú estés con cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si han escuchado las lecturas, la primera es del libro de Ezequiel y habla del centinela. El centinela es, podemos decir así, uno que está de guardia. Cuando uno está en el ejército, le dice, tenés un puesto, y en ese puesto tenés que hacer guardia para que, si ves el enemigo, avisar antes que el enemigo nos tome por sorpresa. Y la lectura del centinela, en primer lugar, le dice, yo te voy a poner como centinela de mi pueblo, para que le avises cuando llega el enemigo. Ese centinela tiene que dar un sonido, un aviso, algo tiene que hacer para avisarle a las personas, al ejército, de que venía el enemigo. Y hoy en la vida cristiana es lo mismo. A cada uno nos pone como centinelas para avisar. Y vamos a ir desmenuzando qué es lo que tenemos que ir anunciando. Pero para el centinela también hay una advertencia, que si el centinela no da el aviso y una persona que estaba por ahí llega al enemigo y muere, el culpable es el centinela, porque la persona no sabía que venía el enemigo. Ahora, si el centinela da la orden, dice, fíjense en guarda que viene el enemigo, y esa persona no hace caso, entonces el culpable de esa muerte es esa persona que no le hizo caso al centinela. Y en la vida cristiana, vayan pensando que en la vida cristiana es parecido. Y Dios le dice, no te pediré cuentas de esa muerte, porque él no hizo caso. ¿Y cómo lo podemos reflejar esto en la vida cristiana hoy? 2026. 2026 años que ya nació Jesús. ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Y hice leer en el Evangelio de Mateo a Juan el Bautista. Ezequiel fue escrito mucho antes. Pero Juan el Bautista a la gente de este tiempo, dice de este tiempo, no de ahora, pero de este tiempo, en el momento de que Jesús nacía, del año 0 en adelante, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Es como un centinela. Juan el Bautista podía haber tenido el mensaje de Dios y guardárselo. Podía haber no dicho nada. Me lo guardo. Hoy pasa lo mismo. A nosotros, a cada uno de nosotros, nos pone como centinela.
No es un centinela porque yo estoy parado acá y anunciando, sino que cada uno de ustedes, en su lugar donde se encuentren, saben lo que Dios quiere. Ustedes, cada persona es centinela. Tienen que decir a los demás del enemigo. Tienen que anunciar que hay una vida eterna y hay una condenación eterna. Y elegí el mensaje de Juan el Bautista, porque dice: vuélvanse a Dios, que se arrepientan, porque el reino de los cielos está cerca, porque Cristo estaba por venir al mundo, porque eso, todo lo que hablaron en el Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo en ese momento. Y así podemos estar diciendo nosotros hoy: va a venir el Hijo del Hombre, va a venir en las nubes a buscarnos, porque nos ama, porque ese Cristo ya murió en la cruz, para que nosotros podamos ser redimidos, para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos ser justificados, santificados, y todos los nombres que ustedes le quieran poner para podernos presentar ante ese Dios. Eso está sucediendo. Podemos estar esperando eso. Juan el Bautista dice: ese reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos es Jesús. Anunció. Aquel que hace caso de ese mensaje, de ese centinela, que en este caso era Juan el Bautista, salvó la vida. Creyó en ese Dios. Aceptó, no por medio de obras, sino por fe. Antes eras más por obras. Ahora es por fe. Por medio de la fe nosotros tenemos que creer en los avisos que la Biblia nos da, que la palabra de Dios nos da a través de las Escrituras, para que nosotros podamos estar atentos. Anunciamos como Juan el Bautista. No nos callemos. Digámosles a las personas que el reino de los cielos se ha acercado. Pero también digámosle a las personas que un día ese Señor, aquella persona que sinceramente, de corazón, cree en Jesucristo, tiene vida eterna. Y vida eterna es para siempre. Pero si esa persona no cree en Jesucristo, tiene un castigo eterno para siempre, que es la condenación. La parte de Juan el Bautista dice: yo los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Está hablando de alguien que va a venir, que es Jesucristo. Que cuando Cristo se fue, envió el Espíritu Santo. Y hoy, en medio de esta humanidad, está el Espíritu Santo en cada corazón del que haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero los últimos dos renglones, o el último versículo, digamos, versículo 12 del capítulo 3 de Mateo: trae su pala en la mano y limpiará el trigo, lo separará de la paja, guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Eso es lo que Dios puso a Juan el Bautista en su corazón para decir, para anunciar. Y hoy nos pone a nosotros como centinelas. Crean en Jesús. Seamos granos de trigo, no paja. Porque el grano de trigo lo apartará y lo pondrá en su granero. Eso quiere decir que ese granero es el reino de los cielos.
esa nueva Jerusalén, ese lugar sagrado donde vamos a estar por una eternidad. Pero la paja, que está junto con el trigo, que a veces es volátil, porque cualquier vientito para separar la paja del trigo, tiran el trigo para arriba y el viento para allá la paja y el trigo cae, la separa. Pero la paja será quemada en un fuego que nunca se apagará. El trigo es la persona que aceptó a Cristo en su corazón. No hay otra explicación. La paja es la persona que no le interesa lo de Cristo, que no le hace caso, que no sé, será verdad, será mentira, no, ni le interesa. Será quemada y será quemada en un fuego que nunca se apagará. Nosotros tenemos que advertir a la gente. De ahí que la gente me crea o no, no es mi problema. No es nuestro problema. Ustedes van y le dicen a un vecino, a alguien, mirá que hay un Dios que envió a Jesucristo, que murió en la cruz, que derramó su sangre para salvar a la humanidad, para que esa sangre nos limpie de todos nuestros pecados. Podemos decirlo. Pero si esa persona no cree, es como el centinela que le avisa y esa persona no hizo caso, vino el enemigo y lo mató. Entonces Dios no te va a pedir cuentas a vos, porque vos le dijiste. Ahora, cuando vos no le decís lo que crees que es necesario decirle, cuando uno no le dice que hay vida después de la muerte, y que si no creemos en Jesús hay un lugar que está preparado para la condenación, que es el infierno, Dios sí te va a pedir cuenta. Si sabías de la verdad, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué te quedaste callado? ¿Por qué no compartiste con los otros diciéndole eso? Pero no lo puedo hacer yo, porque no conozco los corazones de cada uno. Eso lo hace el Señor. A la cosecha la hace el Señor, no la hace el ser humano. Lo que podemos hacer es anunciar, como el centinela. Anunciemos, digámosle, más a nuestras familias, como padres de familia, como esposa, como a los hijos. Enséñenle que hay una esperanza, desde chiquito, para que vayan tomando la decisión correcta. Porque un día el chico tiene que tomar la decisión. No porque yo nací en la familia de papi y mami que eran cristianos y yo ya soy cristiano. No. Yo tuve que tomar la decisión de seguir a Cristo. Me educaron correctamente para poder tomar la decisión. Traté de educar a mis hijos correctamente para que tomen la decisión. Pero no era mía, era la de ellos. Entonces el Señor tiene que ir viendo cuál es la decisión, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos viviendo o cómo estamos viviendo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús dice unas palabras. Está hablando de que el mundo los odia, me odió a mí primero, ustedes también lo odiarán. Pero tomé estos dos versículos para que también sea advertencia para nosotros hoy. Y dice el versículo 22 al 24. Ellos no tendrán ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen disculpas por sus pecados, pues lo que me odiaban a mí, odiaban también a mi Padre. No tendrán ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho. Pero ya han visto estas cosas y a pesar de ellos me odian a mí y odian también a mi Padre. Si Jesús no hubiese venido, no tenían disculpa.
porque el pueblo de Israel estaba esperando al pueblo, a ese Mesías, pero vinieron y no lo escucharon. El pueblo de Israel desde el principio estaba pensando que iba a venir un libertador, el gran Mesías, el gran Señor, un rey poderoso, pero llegó un bebé que nació en un establo. No tienen ninguna culpa si yo no hubiese venido, pero como vino y se les anunció, pero no le creyeron. Por eso muchas veces hay partes en el Nuevo Testamento que Jesús dice: la gente de este tiempo va a tener más castigo que la de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Cayó fuego del cielo y los consumió. Y ahí estaba Lot, y estaba Abraham. Pero lo que había acá era mucho más que eso. Era el Hijo de Dios, era Cristo. Por eso no tienen disculpa. Y nosotros estamos de este lado, del año 0 en adelante, hace 2026 años que nació Jesucristo. ¿Qué disculpa podemos presentarnos delante de Dios? Decir: ay, no me di cuenta, ay, no lo supe, nunca me lo dijeron. No tenemos disculpa, porque esto ya sucedió. Y ahora lo sabemos. Y como lo sabemos, creemos y vamos a ir al cielo, por fe. Pero tenemos el encargue de anunciar, de ser ese centinela, tanto en la iglesia como en la casa. Primero en la casa, de anunciar a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro entorno, que hay vida eterna. Porque si el enemigo nos devora, es porque no hemos hecho caso. Hemos desobedecido al centinela. Y cuando hablamos de enemigo no hablamos de una persona. Así como cuando hablamos de ese gran Dios, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que envió a Jesucristo, el enemigo es Satanás. En otra parte de las Escrituras dice: no estamos peleando entre cuerpos humanos, personas, sino fuerzas espirituales que tienen poder y dominio, pero que ya Cristo las venció. Tenemos que ir y refugiarnos detrás de ese Jesucristo para salir al frente en la batalla. Juan 15, 22 y 24 dice: no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos las cosas que ningún otro ha hecho. Todos los milagros que Jesús hizo era para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Los ciegos, ¿qué le dice a Juan el Bautista? Díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los mudos hablan, que los sordos oyen, que los paralíticos caminan, que el poder de Dios estaba sobre él y venía la salvación. Hoy es lo mismo. Si crees en Cristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, tienes salvación. Eso es lo que el centinela debería decir. Pero está en cada uno de ustedes en creer. Si no crees, ese enemigo llega y te destruye. Y no es que te destruye un poquito, sino que te mata. Y no es una muerte física, que decir, salgo de la iglesia y si no creo me muero. No, es espiritual. Nuestro cuerpo va a seguir viviendo hasta que el Señor diga. Pero espiritualmente morís eternamente. Entonces, lo que quiero decir en esta noche es: si somos centinelas, anunciemos que Cristo vino, que hizo todo para que nosotros podamos ser salvos, que creamos
que anunciemos, porque si nos quedamos callados, somos cómplices de aquel que muere sin haber escuchado de su palabra. Y la última parte de Ezequiel, que fue leída, de Ezequiel 33, versículo 7. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarle mis advertencias. ¿Puede darse el caso de que yo pronuncie una sentencia de muerte contra un malvado? Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y él no lo hace, ese malvado morirá por sus pecados, pero yo te pediré cuentas a ti. ¿Se dan cuenta? Si yo me callo el mensaje de salvación. Yo sé que el mensaje de salvación es que Cristo murió en la cruz, nos salvó, nos limpió, somos libres de pecado. Pero si me quedo callado y no lo digo, soy cómplice. Ese malvado puede morir. Ese malvado hoy puede ser alguno que está cerca de nuestra casa. Pueden ser sobrinos, pueden ser tíos, pueden ser hijos, pueden ser lo que ustedes quieran. Pero si nosotros no le decimos, mira, hay un Cristo que nos ama y nos perdona, se nos pueden burlar en la cara. Pero no importa. Tu trabajo es anunciarle. Si él lo cree, es para salvación. Si no se lo decís, yo te pediré cuenta de su muerte. O sea, el día que nos presentemos ante Cristo y digamos, Señor, me diste un talento, acá está. Siervo bueno eres. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero también puede decir siervo inútil, porque lo podías haber puesto en el banco y tener intereses. Podías haber anunciado, aunque sea una persona, y no lo hiciste. Egoísta, te quedaste con lo que vos sabías y no fuiste capaz de decirle a otra persona. Te pediré cuentas a ti de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambies de vida y él no hace caso, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Una vez que sabemos del Evangelio, no nos callemos. Hablemos, digámosle, sea una sobrina, sea un sobrino, sea el marido, la esposa, el hijo, cualquiera, porque el Señor te va a pedir cuenta. Si vos sabías de este mensaje, ¿por qué no se lo dijiste? Porque nosotros no sabemos los resultados. Nosotros tenemos que sembrar en cada corazón el Evangelio de Jesucristo. Y el crecimiento lo da Dios. Por ahí uno nunca sabe a dónde cae esa semillita de ese Evangelio. Si va a dar frutos, si brota y muere, da frutos, y eso es por mí. Entonces, el trabajo de una persona, de un cristiano, de aquel que ya ha conocido al Señor, es anuncia. No nos quedemos callados. Aunque la gente nos diga, somos tontos, somos esto, somos lo otro. Sigamos adelante. Anunciemos, porque lo importante es que Cristo nos vea o nos diga, eres un centinela que has anunciado, no un centinela que te has quedado dormido en el puesto de guardia. No nos quedemos dormidos. Digámosle, hay mucha gente, hoy somos 30 personas, 40 acá. El pueblo tiene 800. ¿Por qué no vienen? ¿Saben? Sí, hay muchas reuniones, la de los hombres, la de la femenina, la de los niños, se anuncian. ¿Tendrán disculpa aquellos que no han aceptado a ese Cristo? No, porque tienen que aceptar. Y nosotros como centinela tenemos que anunciar. ¿Oramos?
Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, todo lo que haces en favor nuestro. Gracias, Señor, porque otros hermanos en tiempos antes nos han anunciado ese evangelio, Señor, y hemos aceptado. Como decía Juan el Bautista, vuélvanse a Dios y arrepiéntanse. Nos hemos vuelto a ti y nos hemos arrepentido de todas aquellas cosas que no hacemos en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a anunciar este evangelio puro que es Jesucristo. Así podemos un día presentarnos delante de ti sin vergüenza de haberte conocidos y de haberte anunciado como nuestro Señor y Salvador. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.